Hermano Orlando terminaba su mensaje con una pregunta y decía: ¿cuánto quiero conocer más a Dios? Hace 15 días, hermano Moy también decía: ¿en verdad quiero conocer a Dios? Pablo quería que la iglesia de Éfeso recibiera un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Quería que conocieran más a Dios. Y es interesante, hermanos, que el primer aspecto que toca Pablo para conocer más a Dios no es el amor, no es la gracia, no es la misericordia. Comienza hablando de la ira de Dios. El capítulo 2. El siguiente mensaje, hermanos, ahora sí, como las películas que tienen ahí a veces un título, dice: la siguiente película puede contener escenas no aptas para personas sensibles. Es la misma advertencia para estos 3 versículos. Vamos a meternos en la miseria humana, vamos a caminar un camino lleno de baches, un camino sinuoso. Nuestro ego va a recibir un balde de agua fría. Pero con la ayuda de Dios, hermanos, en el versículo 4 y 5, Dios nos vuelve a rescatar y nos vuelve a poner a flote sanos y salvos. Dice, antes quisiera yo meditar un poquito en qué es la ira de Dios, hermanos, porque ¿entendemos lo que es la ira de Dios? Hace rato en la escuela dominical hablábamos del día de la ira, del juicio de Dios. Nos queda claro que Dios se aira, que Dios tiene ira, pero es muy diferente la ira al enojo. Dios se enoja también, pero la ira es otro nivel. Pablo en la carta a los romanos les dice: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. La ira, hermanos, siempre va a estar relacionada con el castigo de Dios por el pecado. El día del juicio. El día que Dios dice: hasta aquí. Llega el momento de su ira. ¿Tú has tenido ataques de ira, hermano? ¿O llegaron hoy nada más los santos? Creo que todos hemos tenido alguna vez algún ataque de ira, ¿no? ¿Cómo nos va con esos ataques de ira, hermano? De momento explotamos, perdemos nuestro autocontrol, perdemos los estribos. ¿Será que así son los ataques de ira, hermanos? De parte de Dios. Dios no se enoja y se aira como nosotros, hermanos. Quitemos de nuestra mente, porque la Biblia habla de que la ira no obra la justicia de Dios. Pero Dios se aira de forma diferente. No como nosotros, que perdemos el autocontrol y perdemos los estribos y de repente nos desbocamos y le decimos a las personas. Dios no es así, hermanos. Entendamos la ira de Dios, hermanos, como el amor que Dios tiene por la santidad, por la verdad y por la justicia. Dios ama la santidad, la justicia y la verdad. Pero como yo no soy santo, no ando en la verdad y no soy justo, soy merecedor de la ira de Dios. Comienza Pablo diciendo en el capítulo 2, hermanos: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cuál es la condición de todo ser humano antes de llegar a Cristo, hermanos? Estamos muertos. No es una metáfora, hermanos. No es que Dios está hablando en sentido figurado. Dios nos ve así. Espiritualmente, hermanos, estamos muertos. No está diciendo que estamos moribundos, que estamos enfermos, que estamos desahuciados, que estamos locos. Dios dice: estás muerto. Una frase que a lo mejor alguna gente ha dicho, no sé si ustedes la han dicho en esos ataques a lo mejor de ira,
decirle a algún familiar, a alguien querido, a algún cónyuge, a algún hijo, para mí estás muerto. A veces es tanto el dolor y a veces por salud emocional se mencionan esas palabras, aunque está vivo, pero dices, para mí estás muerto. Bueno, esa es una metáfora, ese es el sentido figurado, pero lo que nos está diciendo Efesios es una realidad, no está hablando en metáfora. Estamos muertos, hermanos. ¿Y qué puede hacer un muerto? Nada, hermanos. Puede trabajar, puede bañarse. Somos incapaces, hermanos, de hacer algo. Dios así ve a la humanidad. Ni tus esfuerzos, ni tu religión, ni tus ritos son capaces de volverte a la vida. Jesús dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ni siquiera podemos ir a Jesús en esa condición. El Padre es quien nos tiene que traer a Jesús. No somos capaces, a veces creemos, yo fui capaz de creerle a Dios. No, un muerto no puede creer, hermanos. Es una maravilla el mensaje del Evangelio, porque Dios tiene que resucitarnos para escuchar esa palabra y para creer en ese momento, porque por nosotros mismos no somos capaces de creer. El Padre tiene que traernos a Jesús. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ninguno de nosotros escapa de esa definición. Antes de conocer a Cristo, todas las cosas de Dios nos parecía locura. Hace 8 días creo me decía Rafa, la primera impresión cuando se llega a la iglesia sí es así como fuerte, ¿no? Porque, híjole, hay cosas que no entiende uno, ¿no? Se nos hace un poco raro, ¿no? Como que cantar, como que aplaudir, como que orar, como que estar acá tanto tiempo. Nos parece locura. Así es. Estábamos muertos y no podemos hacer nada. En ese estado de muerte, hermanos, practicábamos 2 cosas, dice este versículo. Estábamos muertos, la primera cosa, en nuestros delitos, que aquí el griego dice es paraptoma, que significa desviarse, salir del camino, una transgresión voluntaria. Yo voluntariamente decido no obedecer los mandatos de Dios. Tú le dices a un niño, no te metas ese frijol a la nariz. ¿Y qué es lo primero que hace el niño? Ahí está metiéndose. Nacemos así, nacemos rebeldes. Voluntariamente, si Dios nos da un mandato, decimos no. La Biblia te dice, teniendo sustento y abrigo, conténtense con eso. Porque los que quieren riquezas caen en lazo de tentación. Pero nosotros decimos, no, yo quiero más. Yo con esto no me puedo contentar, yo deseo más. La Biblia te dice, no te vengues por ti mismo. Deja el juicio a Dios. Pero tú dices, no, el que me la hace, me la paga. Y voluntariamente, hermanos, decidimos transgredir, como dice esta palabra, un delito, desviarme, salirme del camino voluntariamente. No solo estábamos en nuestros delitos, sino dice que también estábamos muertos en nuestros pecados, que ahí el griego es la palabra más conocida que tenemos, que es amartía. ¿Se acuerdan de cuando estudiamos la doctrina del pecado en la escuela dominical? La amartiología viene de esta palabra, y esto tiene más que ver con alguien que está apuntando un arco y está allá el objetivo, tira la flecha, pero no le atina, se queda corto. Y eso es el pecado, hermano. Intentamos, procuramos, tratamos de decir verdad, pero nos sale mentira. Tratamos de no dañar a la gente, pero abrimos la boca y dañamos a la gente. Tratamos de hacer el bien y terminamos haciendo el mal. Fallamos. La Biblia dice que el que lee en Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí entran los pecados de omisión, hermanos. En la parábola del buen samaritano, Jesús definió bien quién sabe hacer lo bueno y no lo hace. Las primeras 2 personas que vieron a la persona herida y pasan de largo, religiosos que pasan de largo, sabían hacer lo bueno y no lo hicieron.
Podían tener muchas excusas, iban a la sinagoga, iban a la oración o tenían algún compromiso familiar, pero se dieron la vuelta y no ayudaron al enfermo. Eso es amartía, hermanos. Eso es pecado. Fallo. Sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Y la condición de muertos, estábamos muertos en nuestros delitos, pero también estábamos muertos en nuestros pecados. Hermanos, para Dios somos rebeldes porque voluntariamente nos desviamos del camino, que es la palabra paraptoma, pero también somos fracasados, hermanos, porque lo intentamos, lo que es la amartía, intentamos, pero no lo logramos. Muertos en nuestros delitos y muertos en nuestros pecados. Somos cadáveres, hermanos, sin Cristo. No es que naces bueno y entonces, como fuiste haciendo cosas malas, te vuelves malo. Esa no es la definición que da la Biblia. Y como dice nuestro hermano John MacArthur, dice, el hombre no se convierte en un muerto espiritual por los pecados que comete, sino que está muerto espiritualmente porque es por naturaleza pecaminoso. Pecamos porque somos naturalmente pecadores. Ninguno de nosotros, hermanos, se sentó con su hijo a decirle, a ver, hijo, ven, te voy a enseñar cómo vas a mentir, porque veo que no eres muy bueno mintiendo. No, hermanos, nos sentamos a decirle a nuestros hijos, tienes que decir la verdad, independientemente de cuál sea la situación. Esa es nuestra enseñanza. Ninguno de nosotros se sienta con nuestros hijos a decirle, a ver, ven, te voy a enseñar cómo debes de pegarle a tus hermanos, porque te agarran de bajada. No, agarramos a nuestros hijos y les enseñamos a que deben de convivir entre ellos y que se deben de respetar. Esa es nuestra enseñanza. Ninguno de nosotros dice a su hijo, ven, te voy a enseñar cómo ser egoísta con tus cosas y que no quieras prestarle nada a tus hermanos. No, nos sentábamos, hijitos, se han compartido, son hermanos. Porque naturalmente, hermanos, pecamos porque somos pecadores. No sé, yo recuerdo cuando mi hijo dijo la primera mentira, no tenía ni un año, todavía no podía ni hablar. Y yo le pregunté, ¿hiciste esto? Y me dijo, yo dentro de mí dijo, ¿quién le enseñó a mentir? No ha cumplido ni un año. Estamos muertos, hermanos, somos un cadáver que no podemos hacer nada por nosotros mismos. La realidad, hermanos, es que la muerte nos separa actualmente de Dios y en un futuro también en la eternidad nos va a separar en la eternidad de Dios. En esta semana mi esposa y yo escuchábamos un programa de radio en donde estaba un pastor, un rabino y un, ¿cómo se llaman los del Islam? Un imán. Y la presentadora les dijo, ¿cómo se gana la vida eterna en su religión? Y el pastor pues dijo, es por fe, no es por obras, es por gracia. Porque no podemos lograrla nosotros. Y me llama mucho la atención que el rabino dijo, no, en el judaísmo es por méritos. Y entonces el pastor como que en alguna, porque no se empezaron a pelear, pero el pastor como que sí le dijo, es que tan solo los 10 mandamientos, ¿quién los ha llegado a cumplir? Y en su intervención el rabino dijo, no, sí se pueden cumplir los 10 mandamientos. Yo dije, con el primero, hermanos, yo tengo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Quién, hermanos? ¿Quién puede decir, yo amo a mi Dios con todo mi corazón? No amo otra cosa más. Todo mi corazón está dedicado a Dios. Nadie, hermanos. Es increíble que la gente piense que en un estado de muerte nosotros podemos ganarnos la salvación. Podemos hacer algo para obtenerla, para ganarla. Y la Biblia, y Pablo le dice a los efesios, están muertos en sus delitos y pecados. Otra vez, hay una causa. Le iba a llamar este mensaje causa y efecto 2, como hace 20 días se llamó causa y efecto, pero dije no, voy a cambiarle el nombre, porque hay una causa. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados y hay 3 efectos que nos dice Pablo, que están en los siguientes versículos. Primer efecto, hermanos, dice versículo 2 del capítulo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
Bueno, hasta ahí me quedo porque es el primer efecto. ¿Cuál es el primer efecto? Seguíamos la corriente de este mundo. La idea aquí, hermanos, es que el mundo es como un río muy caudaloso, como el que está en la foto. Bueno, no se alcanza a ver mucho, pero es una corriente muy fuerte, casi como en los rápidos. Y la idea es que tú estás ahí y la corriente te lleva. No es que tú quieras ir a algún lado, sino que la corriente te está llevando a donde la corriente quiere. Esa es la idea. Hace tiempo mi familia y yo andábamos de vacaciones en la Huasteca Potosina y llegamos a un lugar que se llama Puente de Dios y es una poza grande de agua a orillas de un cerro. Y ya nosotros veníamos de meternos en ciertos lados al agua y yo le dije a mi hijo, ¿nos metemos? Y mi hijo no quiso, dijo, no, yo no, papá. Y Marcela, no, yo tampoco. Pero a mí me llamaba el agua, ¿no? Y yo dije, no, yo sí me meto. Y ya me subí a una piedra y me eché. Pero vi el agua tranquilita, pero no me di que donde yo me eché era la salida de esa poza hacia el río, ¿no? Y entonces yo salgo y empiezo a nadar y no avanzo. Pero primero no pierdo la pose, ¿no? Voy nadando, está mi familia, mi hijo viéndome, y yo nadando y nadando. Después de cierto tiempo seguí en el mismo lugar, no avanzaba y me empecé a cansar. Y mi cara empezó a cambiar, porque la orilla se veía un poco cerca, pero a la vez lejos. Y cada vez la veía yo más lejos y empecé a nadar y a nadar y a nadar. De momento yo dije, pues me voy a dejar ir, a ver dónde me lleva la corriente. Pero volteo y como que el río pasaba abajo del cerro. Y yo digo, no, con razón se llama Puente de Dios aquí. ¿Ves? Me lleva directito a ver a Dios. Así que no me quedó de otra, hermanos, que digo, pues tengo que hacer todo lo posible. Y empecé a nadar con todas mis fuerzas. Como que mi esposa y mi hijo como que no se dieron cuenta, nada más como que se me quedaban mirando. Hasta que llegué a una cuerda que dije, con razón ponen cuerdas. Y me agarré y perdí todo el orgullo y como gato que echan al agua, así me amarré y empecé a jalarme hasta la orilla. Porque así de fuerte, hermanos, es la corriente del mundo. Pensamos que nosotros tenemos, ahora sí que el crin, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. La rienda. Gracias, hermana. La rienda de nuestra vida, pero no es cierto. El mundo nos llevaba a donde quería. ¿Qué es el mundo, hermano? ¿Cómo podemos definir el mundo? Juan nos lo define en 1 Juan 2:16 con 3 frases. Porque todo lo que hay en el mundo, o sea, está clasificando todo lo que hay en el mundo en 3 frases. Dice, los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne, hermanos? Eso es el mundo. Los deseos de la carne, hermanos, son nuestras pasiones, nuestras emociones intensas que se caracterizan por un gran interés en una persona, en una cosa, en una idea, y por ese deseo de conseguir algo o alguien, hacemos lo imposible. Pero nunca, hermanos, ese interés en un muerto va a ser un interés por Dios. Nos van a interesar otras cosas diferentes. Pero cuando estábamos sin Cristo, lo que menos pensábamos era servir a Dios. ¿Qué más es el mundo? Los deseos de los ojos. ¿Qué son los deseos de los ojos, hermanos? Pues es todo lo que vemos. Nuestras posesiones. Deseos de tener, deseos de poseer, ya sea objetos, cosas, personas. Vivimos en una sociedad consumista, hermanos, en donde el deseo siempre entra por nuestros ojos. Antes los comerciales eran en la televisión, ahora ya los tenemos en el celular. Y nos enojamos que YouTube ponga tantos comerciales. Y yo quería ver mi video, pero ahí está YouTube tratando de que entre el deseo por los ojos. Y nosotros pensamos que son cosas insignificantes, hermanos. Pero es el mundo metiéndonos ideas, tratando de decirnos qué pensar, qué desear, qué hacer. Satanás no ha cambiado sus métodos, hermanos, porque le han funcionado. ¿Cómo fue con Eva? Dice Génesis, capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Vio. ¿Se acuerdan de Acán?
Cuando Dios les dice al pueblo de Israel, no vayan a robar nada, no quiten nada del pueblo, no tomen nada. Y dice acá en capítulo 7, 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Segundo de Samuel 11:2, David, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. A veces decimos, no, una gente que está realmente influenciada por Satanás es alguien poseído. Ese sí, jugó la cuija o no sé qué habrá hecho, y esa sí es una persona poseída. Pero no, hermanos, le ha servido a Satanás que nosotros estemos poseídos por el deseo de nuestros ojos. Nos engaña a través de nuestra mirada para que miremos a cualquier lado menos a Dios. Y la tercera definición del mundo que nos dice Juan es la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida, hermanos? Son nuestras posiciones. Para ser alguien en esta sociedad, en este mundo, en esta corriente, necesitas tener títulos, necesitas tener una posición, necesitas que alguien te exalte, necesitas verte más de lo que eres para que alguien te respete. ¿Cuánta gente en este Buen Fin se habrá endrogado para tener ese celular que te da un estatus y que me voy a llevar 5 años pagándolo? No importa que no coma por 5 años, pero me va a dar un estatus. Mis compañeros en la escuela me van a respetar. Esos tenis tan codiciados, no importa que me las pase pagando 10 años de mi vida, porque el deseo entra por los ojos. Las cosas nos dan un estatus según esta corriente de este mundo. Y estas posiciones son el pecado favorito de Satanás, el ego. El véanme a mí, yo quiero ser igual a Dios, yo quiero recibir la alabanza, yo quiero que a mí me exalten, no a los demás. Y ahí vamos, hermanos, como Beta ahí en el puente de Dios, la corriente nos lleva, sintiendo que nosotros tenemos la rienda de nuestra vida, pero no es cierto, hermanos. Sin Dios, quien realmente nos gobernaba era la corriente de este mundo. Así que, primer efecto, hermanos, la causa es, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Primer efecto, seguíamos la corriente de este mundo que nos mantenía tan ocupados satisfaciendo nuestras pasiones, buscando tener más posesiones y luchando por una posición para ser alguien que la gente admire y respete en este mundo. ¿Cuál es el segundo efecto? También en este versículo dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La corriente de un río, hermanos, ¿qué la da? Generalmente un río nace en una montaña y baja al mar. Lo que hace el caudal del río es la fuerza de gravedad. Eso es lo que hace que el agua busque siempre llegar al mar. Aquí, ¿quién tiene los hilos de ese caudal? ¿Quién está decidiendo para dónde? ¿Quién está decidiendo cuál va a ser la moda? ¿Quién está decidiendo cuál va a ser los pensamientos que debe de tener la juventud? ¿Quién está decidiendo cómo deben de ser ahora los nuevos matrimonios? ¿Quién está decidiendo atrás de ese caudal? Pablo le llama el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire, hermanos? El diablo. Jesús en Juan 12:31 lo menciona al diablo como príncipe de este mundo. Si no, él no le hubiera ofrecido en la tentación, te voy a dar todo esto si tú me adoras. Pablo lo nombra como el Dios de este siglo en 2 Corintios 4:4. Y más adelante Pablo en el capítulo 6, cuando lleguemos, nos va a decir que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades. Pablo no está diciendo aquí que es el nombre de Satanás, sino le está dando un título porque quiere, hermanos, que pensemos que no es cualquier enemigo. Tiene cierto poder, tiene cierta influencia.
No es que digas, no, es cierto, ¿cómo crees que todo el mundo realmente vaya en la misma corriente? No, 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 no. Sí, hermano. Tiene el poder de llevarnos a pensar cosas que no están de acuerdo al objetivo de Dios. Pero ¿sabes qué? Es un príncipe. No es el Rey de Reyes y Señor de Señores al cual servimos tú y yo, así que simplemente respétalo, pero no le tengas miedo. Nosotros servimos al Rey de Reyes. ¿Cuál es el segundo efecto, hermanos? Que este príncipe maneja los hilos o manejaba los hilos de nuestra vida. Tercer efecto. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Cuál es el tercer efecto? Ya dijimos, la causa es muertos en nuestros delitos y pecados. Primer efecto, éramos arrastrados en la corriente del mundo y Satanás, el príncipe de este, es quien gobernaba y tenía los hilos de nuestra vida. Tercer efecto, hacíamos la voluntad de nuestra carne. Aquí carne no debemos de interpretarla como nuestro cuerpo, ¿no? Porque por estos versículos mucha gente se golpea el cuerpo porque piensa que la carne es mala. Está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, no de nuestro cuerpo. Esta naturaleza pecaminosa que traemos desde Adán. Génesis 6:5 dijo: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Nuestros pensamientos es de continuo solamente al mal. Si tú derramas un vaso de agua, te mojas con agua. Si tú derramas un vaso de café, te mojas con café. Si alguien derrama lo que hay dentro de ti, hermanos, ahí es donde sale nuestro verdadero yo. Ahí es donde sale quiénes realmente somos. Derramamos lo que somos y no nos damos cuenta cuánta maldad hay entre nosotros. Y si la carne se le antoja pleito, entonces nosotros le damos pleitos. Y si se le antoja envidia, entonces le damos envidia. Y si se le antoja enemistades, pues nos andamos enemistando con todo el mundo. Y si se le antoja pornografía, ten la pornografía que quieras. En otro tiempo, hermanos, lo que el cuerpo pida. Hasta decimos, ya es viernes. ¿Y qué? Y el cuerpo lo sabe. Así decimos, ¿no? Obed 1:23. Eso decimos porque la carne pide más y más, y en eso andábamos. A veces pensamos que nuestra fuerza de voluntad lo es todo y decimos, la fuerza de voluntad es todo, la actitud es todo, tú te puedes hacer cualquier cosa que te propongas, hermanos, pero espiritualmente dice Dios, tu fuerza de voluntad no es suficiente. Tú estás muerto. Y dice, y éramos por naturaleza, termina diciendo Pablo, hijos de ira, o como dice la lectura que leíamos en Nueva Versión Internacional, merecedores de la ira de Dios. Lo mismo que todos los demás. Lo mismo que toda la humanidad. ¿Qué piensas que te mereces, hermano? A veces pensamos que nos merecemos el cielo, la luna y las estrellas. ¿Sabes qué realmente nos merecemos, hermano? Nos merecemos la ira de Dios. Eso es lo único que realmente merecemos. El mundo, Satanás y nuestra carne nos han dado una rastriza, como una ola en mar agitado en Acapulco. Nos han llevado para donde ellos han querido. Ni siquiera nos dábamos cuenta, hermanos. Pensábamos que éramos personas buenas. ¿Sabes por qué pensamos que somos personas buenas? Porque seguramente conocemos a personas peores que nosotros. Y nos gusta compararnos con ellos. Es que él es peor.
Pero Dios te está comparando con Jesús. Y no hay oportunidad, hermano, de que pasemos ese examen. ¿Sabes por qué Pablo quiere hablarnos primero, si queremos conocer a Dios, de su ira? Porque es la única forma, hermanos, de entender de qué tamaño es el amor de Dios. Si no entendemos la ira de Dios y que somos merecedores de esa ira, jamás vamos a entender el gran amor con que Dios nos ama. Una vez un rey visitó una cárcel y quiso entrevistarse con los presos y le hizo la pregunta clásica: ¿tú por qué estás aquí? Era el rey. Y los presos empezaron a decir: no, era un error, fue un error. No, yo no debería de estar aquí. No, me tendieron una trampa. Era otra persona, pero yo pasé en el momento equivocado, en la situación equivocada y me tocó. Y así cada uno se fue excusando. Y el rey al final habló con el encargado de la cárcel. Dijo: mira, yo traía un indulto para alguna persona que fuera culpable, pero desafortunadamente en esta cárcel todos no son culpables. Y a veces así nos sentimos delante de Dios. No, hay gente peor. No. O sea, si yo no soy un narcotraficante, yo no soy un secuestrador, ¿por qué? ¿Por qué soy merecedor de su ira? Tenemos que entender, hermanos, que lo único que merecemos es su ira. Es lo único que merecemos. Porque si no entendemos eso, hermanos, no vamos a entender de qué manera nos ama Dios. Dije que bajaríamos a lo más profundo de la miseria humana, hermanos, pero también la promesa está que vamos a salir a flote nuevamente. Porque los siguientes versículos, hermanos, Pablo introduce el pero más maravilloso de la Biblia. Los peros no nos gustan, ¿no? Te quiero, pero como amigo. Oh, no. Qué bonito está tu currículum, pero ¿sabes qué? No te vamos a contratar. No. Pero este pero, hermanos. Mucha gente lo tiene colgado en la sala de su casa, pero Dios. Debería de haber iglesias que se llamaran así, pero Dios. Dios actuando de acuerdo a su amor. Somos merecedores de la ira de Dios, pero Dios entra en acción. Y sigue diciendo que es rico en misericordia. Somos merecedores de la ira de Dios, hermanos, pero Dios no nos da lo que merecemos. Eso es misericordia. Misericordia es tener corazón hacia la miseria de otros y actuar en favor a ellos. Ese sentimiento es hasta dolor en el corazón, así se puede interpretar la palabra. Tengo dolor en el corazón por la miseria de otras personas y entonces ejerzo misericordia. Dios no solo es misericordioso, sino que es rico en misericordia. Vio nuestra miseria, vio que estábamos muertos, vio que la corriente nos llevaba, vio que no podíamos hacer nada y su corazón le dolió y actuó en favor de nosotros. ¿Es lo mismo gracia y misericordia, hermanos? Misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Eso es misericordia. ¿Qué merecemos? La ira de Dios. ¿Qué nos da en lugar de la ira de Dios? Según este versículo, ¿qué nos da, hermanos? En lugar de la ira, nos da su amor. ¿Cuánto amor? Gran amor. ¿Cómo nos ama Dios, hermanos? En gran manera. Porque es importante nuevamente conocer la ira de Dios, porque solo así vamos a comprender ese gran amor que Él nos tiene. Nos amó cuando no teníamos nada que ofrecer.
Nos amó cuando nuestra vida era un desastre. Nos amó cuando no creíamos en Él, porque un muerto no puede creer. Nos amó cuando todo el deseo de nuestro corazón, la vanagloria de la vida, los deseos de nuestros ojos, no lo buscaban a Él. Y Él actuó. Y nos amó con ese gran amor. Hermanos, por eso, si no hicimos nada para que nos ame, debemos estar seguros, hermanos, que tampoco vamos a hacer nada para que nos deje de amar. Yo no sé cómo vengas el día de hoy, hermano, pero a lo mejor sientas que Dios te ama un poquito menos hoy. No, mentira, hermano. Dios te amó en tu peor situación y no te ha dejado de amar y no te ha dejado no ha bajado ese nivel de amor ni un poquito. Él conoce nuestra miseria humana. Él conoce lo peor de nosotros. Él conoce nuestros peores momentos. Y su misericordia hizo que no nos diera la ira, sino que nos diera ese amor. Por eso Pablo estaba diciendo que Dios les dé espíritu de revelación, de sabiduría, para que lleguen a conocer a Dios. ¿Por qué actuamos como actuamos, hermanos? Porque no entendemos lo que es la ira de Dios. ¿Por qué actuamos como actuamos? Porque si no entendemos la ira de Dios, no entendemos su amor. Y la corriente de este mundo pareciera que sigue haciendo con nosotros lo que quiere. Aún estando nosotros muertos en pecado, Dios nos amó, hermanos, no porque obedecimos. Dios nos amó no porque creímos. Dios no nos amó porque vio algo bueno en nosotros. Nos amó aún antes de creer. La corriente de este mundo y la religión, hermano, te va a decir que Dios te va a amar solo si eres santo. El evangelio verdadero, las buenas nuevas que decíamos hoy en la mañana en la escuela dominical, nos dice que Dios nos hace santos porque nos ama. No es que Dios nos ame porque somos santos, sino Dios nos hace santos porque nos ama. Qué gran diferencia, hermanos. Y termina Pablo diciendo: nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bueno, 3 palabras hermosas que Pablo utiliza para sacarnos de esa miseria y sacarnos nuevamente al flote: misericordia, amor y gracia. Somos salvos por pura gracia, hermanos. Somos santificados por pura gracia y somos y seremos glorificados por pura gracia. Lo opuesto al pecado, hermanos, no es la santidad. Lo opuesto al pecado es la gracia. Jesús, cuando estuvo en la tierra, nos dio muestra de lo que era la gracia. Y se sentaba a comer con lo peor de la gente de ese tiempo. Los fariseos no lo entendían. Si Jesús supiera con quién está comiendo. Las personas que se consideraban buenas lo criticaban. Si lo extrapolamos, hermanos, al día de hoy, a lo que nosotros ahora consideramos personas malas y personas buenas, porque por cada sociedad nosotros vamos poniendo esos calificativos. Para nosotros a lo mejor alguien que cobra impuestos pues ya no es tan malo como en ese tiempo. Pero Jesús, si lo extrapolamos a este tiempo, se sentaba con gente que marchaba en pro del aborto. Se sentaba con gente secuestradora. Se sentaba con gente narcotraficante. Se sentaba con gente de la comunidad LGTB. Escandaloso, ¿no? Porque así de escandalosa es la gracia, hermanos. Así de escandaloso es el amor de Dios. Tan escandaloso como un papá que sale corriendo a abrazar a su hijo, que se gastó toda su herencia, que apesta a popó de cerdo, que está sucio, que lo abandonó. Pero el papá sale corriendo y lo abraza. Y lo abraza y lo besa.
Así de escandalosa es la gracia, hermanos. Así de escandaloso nos ama Dios. Dios no anda buscando gente buena, hermanos. Jesús dijo: yo no vengo a buscar enfermos. Perdón, yo no vengo a buscar sanos. Vengo a buscar enfermos. Jesús anda buscando todavía al día de hoy gente sincera, gente auténtica, que se ha dado cuenta que necesita de esa gracia. Si misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos, ¿qué es la gracia, hermanos? La gracia es Dios dándonos algo que no merecemos. Esa es la diferencia entre misericordia y gracia. Nuevamente, misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Gracia es que Dios nos da algo que no merecemos. Decía yo que preferimos hablar del amor, la gracia de Dios y la misericordia, en lugar de hablar de su ira. Pero sabes, no se puede hablar de su ira sin hablar de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios. Cierra tus ojos, hermano. Quiero que pienses, hermano, antes de orar, que escuches la voz de Dios en tu corazón. ¿Qué te está diciendo Dios esta mañana? ¿Cómo vienes? Si no entendemos el amor de Dios, quizá tú piensas que Dios te está diciendo: qué semanita la tuya. Te vi, Te vi ayer en tu cuarto. Te vi hoy en la mañana gritándole a tus hijos. Eres merecedor de mi ira y por lo tanto recíbela. Pero ¿sabes por qué Pablo quiere que veamos y recapacitemos en la ira de Dios, hermanos? Porque estas son las palabras que Dios quiere decirte el día de hoy. Escúchalas. No tienes idea de cuánto te amo. Te amo sobremanera. No hay nada que puedas hacer para que yo te deje de amar. No sabes lo feliz que me hace estar aquí contigo el día de hoy. Siempre salgo a abrazarte, no importa lo sucio que estés, porque mi deleite es tener comunión contigo. Te amo de una manera escandalosa. Si tú, hermano, amigo, aún no has confiado en el mensaje del Evangelio, si aún no has pasado de muerte a vida, si no has entendido que en tus propias fuerzas no puedes hacer nada, esta es la oportunidad. Ahí en esa intimidad con Dios tú puedes decirle: creo en tu gracia escandalosa. Llévame de muerte a vida. Estoy dispuesto a creer en ti y a que tú seas el único Señor y Rey de mi vida. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu gracia. Aún, hermano, Señor, gracias por tu ira. Un tema que no nos gusta mucho estudiar, Padre, pero que al final es lo primero que estás revelando en esta carta. Eres un Dios que le gusta la perfección. Eres un Dios que le gusta la santidad. Pero nosotros somos incapaces de llegar a ella. Por eso es que tú actuaste y en lugar de darnos lo que merecemos, nos diste tu amor, nos diste tu misericordia y nos diste tu gracia. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos, porque no entendemos qué es lo que viste en nosotros, pero lo disfrutamos. Disfrutamos estar aquí, disfrutamos llamarte Padre, disfrutamos tenerte en nuestro corazón. De verdad, Padre, ve nuestro corazón, ve nuestro interior y
podemos decir como Pedro, tú sabes también que yo te amo. A veces fallo, a veces realmente no te amo como tú te lo mereces, pero sigo acá. Permite que cada vez que caiga me levante. Permite que cada vez que peque, Señor, vaya a ti corriendo como ese hijo a pedir perdón. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias porque soy tu hijo y con esa confianza, Señor, salimos al mundo otra vez a vivir nuestro trabajo, nuestras ocupaciones, nuestra escuela, confiando en que tú eres nuestro Dios y nuestro único Señor. En Cristo Jesús. Amén.